Buen día, ¿cómo les va? Bueno, continuando con los videos virtuales de las clases correspondientes al nivel 2 del taller de estructuras de NC, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y hoy vamos a tratar el tema de mecánica de suelos. ¿Mm? Eh, Esta es una clase o un tema que no estuvo en los primeros años de nuestra cátedra. Tampoco está especialmente mencionado en los programas académicos de la materia, pero entendemos que, aunque sea un pequeño pantallazo del tema, es necesario que los alumnos de arquitectura lo sepan. El suelo es el material donde apoyan nuestras estructuras, es el material que en algunas situaciones tenemos que sostener para que no se nos caigan las excavaciones, los sótanos, etcétera, etcétera. Y bueno, el conocimiento del comportamiento y las características del suelo es muy necesario para estas circunstancias. Eh, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, en la Facultad de Ingeniería, esta materia, o con otro nombre, creo que se llama geotecnia actualmente, es una materia en sí mismo que tiene una duración de 1 o 2 cuatrimestres. Y bueno, nosotros en una clase de 1 hora tenemos que tratar de inculcarles los primeros conceptos y bueno, y pedirles por favor que investiguen bibliográficamente, que tengan la necesidad o el interés de preocuparse por el tema. En esta imagen vemos una pequeña definición de lo que se entiende por suelo. Suelo es la capa superficial de la corteza terrestre que resulta de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos en temperaturas y por la acción del agua, del viento y de los seres vivos. Este es un esquema muy sencillo y solamente referencial de cómo se formó el suelo donde estamos pisando. Eh, Originariamente seguramente era toda una formación rocosa que en algunos lugares todavía se mantiene. A veces la fundación de una estructura va a parar justamente encima de una roca de gran resistencia, pero en general esa roca con el correr de los años y los millones y los siglos, etcétera, etcétera, se fue degradando por acción, como decíamos ahí, de la temperatura, el agua, el viento, los seres vivos, fue rompiéndose, desganándose, cayendo por su propio peso, hasta el pie del monte, como dice acá. Esos pedazos fueron rodando, llegaron seguramente a algún río, el río lo transportó, también con sus acciones de olas y de choques, etcétera, etcétera, y formaron finalmente lo que actualmente tenemos y que conocemos en forma global como suelo. ¿Qué tiene que ver el suelo en nuestras estructuras? El suelo incide en las estructuras de nuestros proyectos eventualmente de dos maneras distintas. Por un lado, es el material encargado de soportar o resistir las cargas que transmite la estructura a través de sus fundaciones. Es lo que tenemos en esta imagen. Esta imagen es esto que está acá, ustedes todavía no lo saben, pero me adelanto un poquito a lo que viene y lo que vimos. Nosotros hemos estado viendo toda esta primera parte del año los distintos elementos de hormigón armado que componían una estructura, ¿se acuerdan? Losas, las losas depositaban sobre las vigas sobre las columnas, y finalmente las columnas por sí solas no es un elemento apto para transmitir una gran carga en esa pequeña superficie a un suelo que tiene muy poca resistencia. Necesita algún elemento intermedio que distribuya las cargas de la forma que el suelo las pueda soportar. Esos elementos, por ejemplo, hay varios, son estas bases aisladas que vemos acá, que les muestro con el láser. Hay otros tipos de fundaciones según el tipo de suelo, y todo esto lo van a empezar a ver a partir de las clases subsiguientes, que justamente trata acerca de fundaciones profundas y superficiales. Bien, entonces, esto, por ejemplo, es el elemento estructural que se interpone entre la columna que va a venir acá con la estructura determinada y el suelo que tenemos en su base. Fíjense que acá, bueno, más allá de que esta excavación tal vez haya sido por una cuestión de generar un sótano, un subsuelo,
Siempre las fundaciones, o en general las fundaciones, buscan terrenos, terrenos firmes, ¿no? Entonces, y esos terrenos firmes se consiguen en general en las profundidades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una situación conceptual muy importante que a medida que el suelo está más profundo, tiene a su vez mucha mayor carga superior. Y esa carga superior es un peso. Y ese peso, ¿qué hizo? Compactó ese suelo. Entonces es lógico pensar que en general los suelos más profundos son más resistentes y más compactos que los suelos superficiales. La otra función que tiene el suelo, o que influye el suelo sobre nuestra eventual estructura y su cálculo y su dimensionado, es que muchas estructuras son estructuras de contención. ¿Y de contención de quién? Del suelo que quiere caerse. El suelo, eh, por una cuestión natural de su formología, eh, no es capaz de sostenerse, más allá de que algunos suelos con un poco de cohesión o alguna característica particular permite tener cierta altura sin desmoronarse. Pero hay otros suelos que directamente se desmoronan solamente ni bien cuando le sacamos algo de su costado. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una pileta, un subsuelo, una excavación, etcétera, etcétera, para realizar alguna obra de ingeniería o de arquitectura, es necesario generar el elemento que lo sostenga para que no se nos desmorone. Entonces, ahí nuevamente tenemos que conocer las características del suelo para poder dimensionarlo justamente. Y como les decía recién, no todos los suelos son iguales. Acá tenemos un ejemplo, una pileta que obviamente por las circunstancias y las fotos nos damos cuenta que no es una pileta de natación, sino es una pileta contenedora de algún líquido cloacal, de algún líquido de alguna industria determinada, que fue necesario o va a ser necesario sostener todo este suelo que está acá en la periferia, que vemos por lo pronto no se desmoronó, pero después con el correr del tiempo y las lluvias es probable que se hubiese desmoronado si nosotros no le hacemos esta estructura de contención. Esto es un tabique, acá está el encofrado por ahora, por supuesto, acá está la armadura, y este tabique va a ser el encargado de sostener al suelo que lo rodea. Veamos ahora algunas características físicas de los suelos que nos van a permitir entender un poquito por qué se comportan como se comportan, por qué actúan como actúan. ¿El suelo qué, ¿El suelo qué es? El suelo es un conjunto de partículas de distinto tamaño, producto de esa erosión que veíamos en las diapositivas anteriores, eh, que se analiza con este sistema. Estos son unos tamices, una serie de tamices de distinto tamaño, o sea, distinta malla. Esto que está acá es una malla metálica de una determinada abertura que deja pasar algunos granos si son más pequeños que la abertura y retienen a los que son más grandes. Y a medida que vamos hacia abajo hay tamices con mallas de menor tamaño. Por lo tanto, si nosotros volcamos el contenido de un suelo determinado que estamos analizando por esta serie de tamices, unas partículas van a quedar en el tamiz superior, y vamos a llegar al fondo de todo, donde encontramos un último no tamiz en ese caso, sino una especie de plato final, donde cae lo que queda, lo que pasa el último de los tamices, que es muy fino. Cuando desarmamos esto es un plato arriba de otro, cuando sacamos y volcamos sobre una mesa los distintos contenidos, obtenemos lo que vemos acá. Este pincel ayuda a hacer la limpieza de cada uno de los tamices. Y vemos que ese suelo estaba formado por partículas de un tamaño mayor, otras un poquito menor, y siguiendo hasta casi un polvo, digamos, o partículas de muy pequeño tamaño. Esa es la composición general de un suelo, por supuesto. Para dadas las circunstancias puede haber suelos que solo tengan tamaños grandes, suelos que solo tengan tamaños chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es la composición general que uno observa en un suelo. Los suelos, de acuerdo justamente a su finura, se pueden diferenciar de distintas maneras. Por un lado hay dos grandes grupos, los suelos finos y los suelos gruesos. Los suelos finos
son aquellos que pasan la malla o el agujero, digamos, menor a 74 micrones. Imagínense lo fino que serán. 74, o sea, un micrón es la milésima parte de un milímetro. Así que imagínense lo pequeño que son y fíjense lo que sigue. Los suelos finos se dividen a su vez en... perdón, me había olvidado de esto. Los suelos finos en particular son muy cohesivos. La cohesividad es una particularidad de los materiales y en particular de los suelos, de ser capaces de mantenerse unidos cada una de las partículas entre sí y generar una especie de solidificación, si se quiere, o de capacidad de pegarse ese suelo con lo que tenga en su contexto, digamos, en sus alrededores. Y ahí sí tenemos dos tipos de materiales de acuerdo a una nueva separación de finuras. Por un lado están las arcillas menores a 2 micrones, o sea, estábamos en 74 micrones la separación de los suelos finos de los gruesos. Las arcillas son, dentro de los suelos finos, aquellas partículas menores a 2 micrones, muy, muy finas, y los limos un poco más gruesos que van justamente y lógicamente de los 2 micrones hasta los 74 micrones que generan la separación de suelos finos. Esta es una foto de un microscopio de gran alcance. Esto que estamos acá viendo es menor, esta letra mu significa micrón, o sea, menor de 2 micrones. Esto que está acá son arcillas. Para colmo, las arcillas tienen esta forma lajosa y esta cohesión que veníamos hablando se genera justamente por el pequeño tamaño de las partículas. Las partículas, al ser muy pequeñas, sienten una atracción electroquímica o electrofísica con sus partículas vecinas, y tienden a mantenerse unidas y eso es lo que le genera la erosión. ¿Por qué? Porque tienen una gran atracción entre ellas frente al poco peso que tienen porque son muy, muy finas. En cambio, del otro lado tenemos los suelos gruesos. Los suelos gruesos son aquellos que superan a los 74 micrones para el lado superior. Son las gravas, las piedras, que conocemos con ese nombre. Son partículas, por supuesto, mayores a 74 micrones, como habíamos dicho. No presentan cohesión. ¿Por qué no presentan cohesión? Justamente por lo que mencioné al pasar recién con los suelos finos. Al ser partículas grandes, el peso propio que tiene cada partícula es relativamente importante, muy superior a la capacidad esa que tenían las partículas pequeñas de atraerse mutuamente. Entonces, las partículas no están unidas entre sí, salvo hay una cohesión, creo que se le dice aparente, que es la que ocurre, por ejemplo, con las arenas, cuando hacemos un castillo de arena en la playa, esa arena mojada, y justamente en ese caso incide la atracción de las capas de agua que se absorben sobre los granos de arena, y generan una cohesión aparente. La torre del castillo de arena es capaz de mantenerse en su posición sin desmoronarse, sin caerse. ¿Por qué? Porque tiene una cierta cohesión que lo permite. Cuando el agua se va, se seca, esa cohesión desaparece y por el peso propio de los granos el castillo se nos viene abajo. Esa es la característica de los suelos gruesos. Tienen alta resistencia friccional, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto. Acá tenemos distintas imágenes de suelos, mayores a 75 micrones, por supuesto son los suelos gruesos, y dentro de los suelos gruesos tenemos dos circunstancias también, así como teníamos en los suelos finos. Tenemos por un lado las arenas, que son las partículas que pasan el tamiz número 4, ahora vamos a ver una curva granulométrica y lo vamos a ver un poquito más en detalle, y por el otro lado las partículas superiores al tamiz número 4, la más gruesa, que son las piedras o gravas. Esto que viene a continuación es una sola diapositiva, es lo que se denomina curva granulométrica. La curva granulométrica se obtiene nuevamente, o con lo mismo que vimos recién, esta serie de tamices. Estos tamices no son al azar la abertura, estos tamices están normalizados ni siquiera nacionalmente, están normalizados internacionalmente y cada uno tiene una abertura preestablecida, no es al azar.
Entonces la curva granulométrica surge del siguiente tratamiento. Hacemos pasar el suelo en estudio, que queremos saber justamente su curva granulométrica, separamos y vemos lo que queda en cada uno de los tamices y se va a poder trazar esto que se denomina curva granulométrica. Esto que está acá. No se asusten, no es una, o sea, entiendo que imagínense, insisto, el poco tiempo que vamos a disponer para hablar de suelos y menos de una curva granulométrica, pero es conceptualmente interesante. No va a ser tema de un parcial específicamente, así que no se preocupen de entenderlo o no. Pero esta curva granulométrica lo que muestra es cómo se distribuyen. Esta es la curva granulométrica de un suelo determinado que por lo visto tiene de todos los tamaños un poquito. Tiene un poquito de grava, lo que vemos acá, un poquito de arena, lo que vemos acá, un poquito de limo, lo que vemos acá, y otro poquito de arcilla, lo que vemos acá. ¿Cómo me doy cuenta de esto que estoy diciendo? Porque esto es el tamaño de las partículas, lo que está acá en el horizontal, en el eje de los X, el tamaño de las partículas, y esto es lo que pasa por lo que pasa en total retenido por cada uno de los tamices. Porcentaje que pasa, en 100%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, partículas de más de 100.000 micrones pasaron todas, el 100% pasó, o sea que no hay partículas más grandes de 100.000 micrones. Y a partir de ahí, para abajo, empiezan a aparecer determinado tipo de partículas. Entonces, por ejemplo, algún tamiz que esté por acá, de este tamaño, vemos acá, y pasó el 90%, o sea que quedó retenido el 10% del suelo. Entonces, esto que está acá quiere decir lo que se va pasando por cada uno de los tamices que va teniendo la serie de tamiz. Este tamiz número 4 es un tamiz emblemático de 4,75 milímetros, no micrones, ya milímetros, son casi medio centímetro, que divide las arenas de las piedras o las gravas. Entonces, fíjense, este suelo que estábamos estudiando, el 70% es inferior, de tamaños inferiores a tamiz número 4. O sea que de acá para acá tenemos 70% entre arena, limos y arcilla. Y el 30%, que es el resto para llegar a 100, de gravas. Este suelo tiene un 30% de piedra y un 70% de partículas menores. Seguimos bajando, bajando, bajando. Llegamos al límite de los suelos finos, ¿se acuerdan? Limos y arcillas, tamiz número 200, 75 micrones o 0,75 milímetros. De acá para acá es arena. O sea que este suelo tiene, por ejemplo, si supongamos que estamos acá en 25%, el 75%, perdón, es arena y grava. Y el 25% es limo arcilla. Este es un suelo bastante grueso, digamos, un 75% de material grueso y un 25% de material fino. Bueno, y acá tenemos, continuando, la separación entre limo y arcilla. Esta curva surge de cualquier estudio de suelos que se realice donde uno va ensayando, haciéndole este trabajo de tamizarlo y hacer la curva granulométrica. Entonces eso nos va a permitir entender cómo se va a comportar ese suelo frente a las cargas que reciba o en su intención de desmoronarse o empujar alguna excavación que querramos hacer. Otro análisis interesante de la curva granulométrica o de la granulometría del agregado es para entender esto que viene acá. La curva granulométrica que vimos recién nos va a permitir ver qué tipo de suelo es el que tenemos, si es un suelo como este o como este. Estos dos suelos son iguales, lo único que se distribuyen de distinta manera. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos dos granulometrías típicas en el sentido no que están siempre presentes, sino extremas, diría. Una granulometría exactamente uniforme. Uniforme quiere decir que todos los granos son del mismo tamaño. Ni uno más ni uno menos. Son todos iguales. Esos granos tienen dos maneras de acomodarse. La peor manera posible es esta que está acá, donde dejan gran cantidad de vacíos en su interior. Y la otra, la mejor que tienen para su precariedad, es esta, que se acomoden de esta manera, uno apoyado de esta manera sobre el otro, entonces en general la cantidad de vacíos será mínima. Esto es lo mejor que le puede pasar a un suelo que de por sí es malo, que son los suelos uniformes. Va a contramano de lo que uno entiende por uniformidad. En muchos aspectos la uniformidad es algo positivo, en este caso, en el caso del suelo, es algo negativo. Para los suelos queremos esto. ¿Esto qué? Esto es un suelo, como dice acá, bien graduado o bien granulado. ¿Qué quiere decir?
que tiene partículas de todos los tamaños, de forma tal que las partículas mayores ocupan el espacio que pueden, algo parecido a lo que pasaba acá. Mejor que esto no se pueden acomodar porque se tocan unas con otras. Pero si los vacíos que dejan los agregados grandes, los vamos ocupando por agregados más chicos para que queden menos vacíos, y los vacíos dejados por esos agregados más chicos los ocupamos por agregados más chicos todavía, con arenas o con arcillas, etcétera, etcétera, vamos a obtener un suelo bien graduado, que es aquel que tiene la menor cantidad posible de vacíos. Este es el suelo que tiene la mayor cantidad posible de vacíos, este un poco menos, pero este es el suelo que tiene. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué nos interesa que los suelos tengan poca cantidad de vacíos? Porque el vacío no es más ni menos que la parte elástica del sistema. Una goma espuma, un colchón, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué es tan blando y tan cómodo y placentero? Porque tiene muchos vacíos. Nosotros nos acostamos en él y el colchón se adapta a nuestra forma, y nosotros del suelo no queremos eso justamente. Queremos que el suelo quede firme, no que se aplaste cuando le apoyamos una columna encima. Entonces, el suelo nos conviene que tenga esta granulometría. Por eso, todo esto surge justamente de lo que ahora, que es el estudio del suelo. Bien, ¿qué es el estudio del suelo? El estudio del suelo es un estudio que no lo hace cualquiera, lo hace un experto que en general tiene una formación ingenieril o geólogo, también los geólogos hacen estudio del suelo, que consiste en extraer porciones del suelo donde uno va a fundar o a excavar algo para hacer una estructura, con el fin de trazar la curva granulométrica y de hacer una serie de circunstancias que vamos a ver en un ratito. Entonces, el estudio del suelo se le encarga nosotros en la jerga le decimos a un suelero, es una especialidad dentro de la ingeniería o de la geología, como les decía, así como hay médicos que son traumatólogos, dermatólogos, oftalmólogos, lo que sea. En ingeniería también hay especialidades, y en arquitectura por supuesto que las hay también, pero dentro de las especialidades de la ingeniería está esto. O sea, no cualquiera es experto en suelos, es una especialidad que se genera con el interés de los ingenieros recién recibidos, que algunos se orientan a esto. Bueno, ¿esto en qué consiste básicamente? En extraer muestras del suelo. A medida que se extraen las muestras se hacen algunos ensayos de dureza, digamos, para ver la compacidad in situ, y se extraen suelos que se llevan al laboratorio. El suelero no trabaja solo con un escritorio, necesita un laboratorio para procesar la información que extrae de este suelo. Esto que está acá es un caño que se va rotando con una punta diamantada que favorece la excavación. Eso se va haciendo vía húmeda, es decir, se va vertiendo agua a través del caño interior para que se vaya favoreciendo la excavación. El agua rebalsa, parte de ese agua cae en una prepileta para que decante sus sólidos y no afecte la bomba, y vuelve a la bomba y se va haciendo así, se van excavando a profundidades. Esas profundidades dependen del tipo de suelo, del tipo de estructura. No es lo mismo si vamos a hacer un sótano a 10 metros, por supuesto la excavación tiene que llegar más allá de los 10 metros. Si vamos a hacer una casita que no tiene sótano y de baja carga, capaz que la excavación llega a 6, 8, 10 metros, de acuerdo justamente al suelo. Acá viene una gran pregunta, una pregunta típica. Por suerte, en los últimos años la tendencia ha ido revirtiéndose respecto a lo que le voy a decir ahora. El estudio de suelos cuesta plata, no es gratis, tampoco, qué sé yo, en el presupuesto total de una obra no tiene prácticamente incidencia. Está bien, depende de la obra, no es lo mismo un teatro que un edificio que una casita unifamiliar, de una planta, pongamos. Entonces, muchas veces esta inquietud, cuando uno pide presupuestos, no sé, depende por supuesto de las circunstancias, y las circunstancias actuales no son las mejores, pero un estudio de suelo para una casa estará entre 20.000, 30.000 pesos, supongo, más o menos. No importa, peso más, peso menos. Que para que tengan una idea, no sé si lo saben, pero hay canillas, griferías de un juego de ducha
de una marca de mucha calidad y muy piripipí, digamos, que puede estar cada juego, capaz que con 2 juegos hacemos un estudio de suelo. Así que con esto quiero desmitificar un poco el precio del estudio de suelo. Pero bueno, ¿qué pasa? Llega el momento de hacer una casa, digamos una casa para menoscabar un poquito la obra y ver que de todas maneras puede ser importante hacer el estudio de suelo, o debe ser importante. Entonces se nos plantea, gastamos 30.000 pesos en un estudio de suelo, y no sé, qué sé yo, y qué pasa si no lo gastamos? Si no lo gastamos pueden pasar 2 cosas, y voy a tratar de explicarme para que lo vayamos entendiendo. El estudio de suelo nos va a dar un número, entre otras cosas, nos da varias cosas, que ahora en un ratito las vamos a ver, pero nos va a dar un número, que es el número de la resistencia, que ustedes todavía no saben ni tienen noción de los valores que estamos hablando, pero pongamos por decir algo que un suelo resiste 1 kilo por centímetro cuadrado. 1 kilo por centímetro cuadrado, para que tengan una idea ustedes, ahora que están palpando el hormigón resiste, por decir algo, 300 kilos cada centímetro cuadrado. Uno por uno, un centímetro de hormigón resiste 300 kilos. 300 kilos son 6 bolsas de cemento que le ponen arriba y no se rompe. El suelo resiste 1, 5, 10, tal vez, menos de 1 también, depende de las características del suelo. 1 kilo por centímetro cuadrado. Así que imagínense lo poco que resiste el suelo. O sea, si nosotros veníamos con una columna de 20 por 20, que cada centímetro resistía 300, tenemos que ampliar esa superficie enormemente para que el suelo no se hunda ni se rompa. Esa es un poco la idea. Pero bueno, me adelanto un poquito, un valor de 1 es un valor bajo, pero es un valor al fin del suelo. Y a partir de ahora me voy a referir, para que entiendan lo que les quiero decir, con que supongamos que un suelo puede tener una resistencia de 1. Entonces, nosotros no queremos hacer el estudio de suelo, no queremos gastar plata, o no se la queremos hacer gastar al dueño, porque somos amigos del dueño y nos da lástima que gaste 30.000 pesos en el estudio de suelo. Entonces, no hacemos el estudio de suelo. ¿Qué hacemos? Le preguntamos al vecino, che, vos hiciste el estudio de suelo. A veces es cierto que el vecino puede tener el mismo terreno que el nuestro, a veces no es cierto, a veces no lo hizo. Bueno, ¿cómo le fue? No tenemos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer un valor, no queremos gastar esa plata y lo estimamos. Le decimos a nuestro calculista, supongamos que la estructura la calcula otro profesional, y les pregunta al arquitecto, ¿cuál es la tensión del suelo? Bueno, no se hizo estudio de suelo, así que, y bueno, pero yo tengo que hacer mi cuenta y necesito saber cuánto resiste el suelo. Bueno, qué sé yo, suponete 1. Bueno, 1. 1 es un valor relativamente bajo, hay suelos bastante con mayor resistencia, pero bueno, pongamos 1. Resulta que, ¿qué hubiese pasado? O sea, nosotros suponemos 1. Supongamos que el suelo, en realidad, si le hubiésemos hecho el estudio de suelo, nos hubiese dado 0,5, no 1, 0,5. Y nosotros la calculamos con 1. ¿Qué quiere decir? Que el suelo resiste menos que lo que nosotros pensábamos. Y nosotros, la fundación, el tamaño de esa base que veíamos en las imágenes anteriores, depende de lo que hayamos estimado el suelo. Si nosotros estimamos 1 y el suelo tiene 0,5, ¿qué va a pasar? La estructura se hundirá, así como les digo, se hundirá. Parece una palabra exagerada, tal vez lo sea, pero ese hundimiento se va a traducir en fisuras en nuestra casa, en la casa de nuestro dueño. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Quién se va a enojar? El dueño, cuando el dueño tal vez no sea no sea los primeros meses, pero al año aparezcan algunas fisuras, lo van a llamar, che, Juancito, mi arquitecto, vení, ¿qué pasó? No, mira esta fisura, uy, qué raro que habrá pasado. Y bueno, lo que puede haber pasado es eso, que ustedes hayan estimado 1, el calculista lo haya hecho con 1, y el suelo resistía 0,5, entonces el suelo se hundió y pasó lo que pasó. Y entonces el dueño no le va a gustar nada, y le va a decir, Juan, ¿qué me decís ahora? No, ¿te acordás que el estudio de suelo, que no lo pagamos para ahorrar? Bueno, pero ¿y quién se hace cargo de esto? Y bueno, no sé, vos te ahorraste la plata, sí, pero vos sos el profesional que me tendrías que haber asesorado y haberme dicho que no importaba la plata y que era necesario. Bueno, y ahí surge la problemática. En el otro extremo, también podría haber ocurrido lo siguiente, que en lugar de resistir 1, como estamos suponiendo, el suelo
resistía 2, pero nosotros hicimos los cálculos con 1. Si nosotros hubiésemos hecho los cálculos con 2, que nos hubiese dado el estudio de suelos, si lo hubiésemos encargado, las bases hubiesen sido mucho más chicas, porque con 2 kilos el tamaño de la base es más chica que si el suelo resiste 1. Entonces, nos hubiésemos ahorrado mucho hormigón y mucho hierro, y tal vez con ese ahorro nos hubiésemos pagado el estudio de suelo y encima hubiésemos hecho las cosas bien. Ergo, que no le pase lo que le pasó a los italianos cuando calcularon la torre de Pisa y se preguntaban, ¿y si no hacemos el estudio de suelo nos podemos ahorrar 700 liras? Con esto les quiero decir, el estudio de suelo es como dicen en otros aspectos, es un mal necesario o un bien necesario, ¿no? No sé, pero lo que quiero decir es que es plata bien gastada, para que lo tengan en cuenta. Insisto con que, por suerte, la tendencia, cuando yo me recibí allá lejos de ese tiempo, los estudios de suelo se hacían solamente para grandes estructuras, que obviamente todo esto que estamos planteando no se plantea en una gran estructura. Estoy hablando de un edificio de 5 o 6 pisos, de 2 3 pisos, de eso estoy hablando de gran estructura de los efectos del suelo, pero en las casas no era tan común. Ahora, por suerte, y un poco a través de toda esta arenga que hacemos en las distintas facultades del país, se está logrando revertir. Y por otro lado, también lo que favorece un poco esta tendencia es la gran cantidad de accidentes que ocurren, no tanto con las fundaciones, que las fundaciones en definitiva, salvo casos muy graves, se traducen en fisuras, pero es bastante común escuchar accidentes en las excavaciones, sobre todo en las grandes excavaciones, por no haberse tenido en cuenta lo que se dice el empuje del suelo. Bien, veamos qué nos ofrece el estudio de suelos con esa plata que le vamos a pagar. Por un lado, las características físicas y químicas de los distintos mantos resistentes y la eventual o no presencia de arcillas expansivas. Ya acá me adelanto un poquito, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Las arcillas expansivas es un material que frecuenta la zona de La Plata y alrededores y otros lugares más, me refiero acá porque es lo que conozco, que se puso de moda hace unos años. Cuando le puso de moda, quiere decir, la arcilla por supuesto siempre estuvo, pero los problemas empiezan a aparecer con el tiempo. Las arcillas masivas son, como su nombre indica, arcillas muy finas, que tienen la particularidad que cuando se ponen en contacto con humedad o se secan, que también es la inversa, se seca si la tienen y se humedece si no la tienen la humedad del agua, ese agua se absorbe sobre la superficie de cada uno de los granos, como son partículas muy finas, los granos son un montón, esa absorción es muy grande y el grano húmedo ocupa más espacio que el grano seco, se repelen con el resto de los granos y se expande. Esa expansión genera mayor espacio necesario, la arcilla está confinada en los mantos superiores del suelo, entonces tiende a bajar, no puede porque tiene el suelo abajo, que no lo deja, y tiende a expandirse hacia arriba, y si arriba se encuentra con una estructura de nuestra casa, con el piso de nuestra casa, con el contrapiso de nuestra casa, tiende a levantarlo. Y es lo que pasa, y está pasando en algunas circunstancias. En general no pasa porque el tenor de humedad del suelo que está debajo de una vivienda, de un edificio, no es de cambiar. Digamos, el suelo, la lluvia cae en las zonas, por supuesto en las zonas verdes, y en general va hacia abajo, y no tiende tiende ligeramente a meterse abajo de las construcciones, pero en general tiende a descender. Pero si nosotros tenemos un caño debajo, que habitualmente hay caño debajo de nuestra casa, ese caño se rompe por alguna circunstancia y el agua empieza a humedecer nuestra arcilla expansiva, esa arcilla expansiva tiende a expandirse y a querer
romper nuestras fundaciones, nuestros suelos, y es algo que es increíble porque uno no puede creer lo que sucede, pero una viga de fundación, que es el elemento elemental que se utiliza para sostener una pared, que trabaja de arriba hacia abajo, o sea, la pared por gravedad tiende a tirar esa viga o a flexionar esa viga hacia abajo, se contrapone por el efecto de las arcillas expansivas que generan muchísimo más esfuerzo que las propias paredes que tiene el coso y tienden a agrietar a la viga de fundación y a las paredes. Y ni hablar de los pisos, ¿no? Los pisos también se ven afectados. Todo esto surge del estudio del suelo que nos informa o no de la presencia de arcillas expansivas. También nos informa de la presencia y profundidad de la napa freática, elemento que en las obras puede ser muy necesario conocer por justamente por las excavaciones que nosotros tengamos que hacer. No es lo mismo excavar con napa freática, con agua, que excavar en seco. Así que es necesario conocer la profundidad de la napa freática, sobre todo cuando vamos a hacer un sótano o algo de gran profundidad. Pero a veces ocurre, acá en Citibel hay zonas donde el agua está a 1 metro, a 80 centímetros, y las bases nomás tienen que hacerse más profundas. Se pueden hacer igual, pero bueno, hay que tomar determinados recaudos, y todo recaudo que se tome antes de empezar las cosas y sabiendo que van a pasar, se resuelven mucho mejor que las cosas que surgen sin saberlas. La posibilidad o no de que se nos demoronen los suelos cuando hacemos las excavaciones, ya sea para las fundaciones o para nuestros sótanos, nuestras piletas, etcétera, etcétera. Las propiedades resistentes del suelo, bueno, uno es la resistencia de punta, que es esa resistencia que hoy hablábamos cuando yo daba el ejemplo de hacer o no hacer un estudio de suelos, que decíamos, el estudio de suelos nos dice que el suelo resiste 2 kilos por centímetro cuadrado, es un poco, salvando algunas cuestiones puntuales, lo que hablamos de resistencia de punta, y bueno, y con ese valor nosotros nos vamos a poder realizar el dimensionado de nuestras fundaciones. Y el suelo también resiste de fuste, no solo de punta, sino de fuste, esto que está acá. El fuste es la resistencia que nos provee la cohesión de los suelos cohesivos, las arcillas, los limos, son capaces de proveer cohesión, es decir, de querer pegarse a las paredes de, por ejemplo, un pilotín es como un escarbadiente que se clava en el suelo, de poca punta, como el escarbadiente, pero de mucha superficie lateral. Esa superficie lateral, si el suelo es pegajoso, tiende a pegarse justamente el escarbadiente o el pilotín al suelo, y entonces el pilotín no se hunde, y si nuestra estructura está apoyada en varios pilotines, tampoco se hundirá. Esa es la resistencia de fuste, que muchas veces es útil y necesaria, y la única posibilidad en suelos que no tienen gran resistencia de punta. Y después, finalmente, o en el medio, nos da recomendaciones alternativas al sistema fundacional. Justamente, si nos conviene fundar con una platea, con una bahía aislada, con un pilotín, con un pozo romano, que son distintas alternativas que van a ir viendo ustedes a lo largo de las próximas clases cuando vean fundaciones de una estructura. Bien, acá tenemos una foto de un clásico de estudio de suelos. Estos son los sueleros, este es el personal, en general los ingenieros no andan por ahí, salvo que haya alguna situación atípica. Este es el personal que aporta el trabajo físico al estudio de suelos, es un trípode de caños que tiene una roldana que permite ir colgando caños que se van a ir insertando de manera manual y rotativa al suelo, buscando distintas muestras que se van a ir clavando en unos cilindros de 20-25 centímetros que vamos a ver ahora, donde quedan confinados los suelos que se van extrayendo a distintas profundidades, y esos suelos después se los lleva al laboratorio y se los estudia. Acá tenemos el sacamuestra, que se llama, es un caño de PVC normal, nada más que después se le pone 2 tapas para que el suelo no se contamine, y esto está dentro del caño. El caño, cuando se va clavando, se va introduciendo dentro del suelo,
se le pone este tubito, el material se clava dentro de este tubito, se saca el caño, se saca el tubito, y después se vuelve a poner el caño y se sigue el proceso de profundización. Bueno, con los resultados que se obtienen en el campo y en el laboratorio se trazan estos gráficos que representan la calidad del suelo en distintos aspectos. Veamos un poquito cada uno de estos rápidamente porque después lo vamos a ver en detalle. Fíjense, acá tenemos la profundidad de donde fueron sacándose las muestras, 0,25, 0,72 de metros, todo esto, y esta excavación llegó hasta 6,22 metros. Acá tenemos una descripción del suelo, suelo arcilloso, ¿se acuerdan? Arcilloso, arenoso, limoso, grava, etcétera, etcétera. De distintos colores, se pone el color que presenta el suelo. Si tiene calcario son pequeñas formaciones de cal que con la humedad se han solidificado, se han calcificado y le dan una mejor compacidad al suelo, una resistencia extra más allá de la compacidad. Acá tenemos una clasificación, de acuerdo a un sistema de clasificación de suelos que depende de su granulometría. Acá tenemos distintos, esto sería un poco la curva granulométrica, los porcentajes que pasan de cada uno de los tamaños, y lo que se grafica habitualmente acá son estas líneas que tenemos para distintas profundidades. Por ejemplo, este punteado es la humedad natural que tiene el suelo, que se obtiene secando la muestra esa que venía en el sacamuestras, se la seca hasta el peso constante, entonces por diferencia de peso se obtiene la humedad que tenía. Después tenemos lo que se llama el límite líquido, que es esto que ahora lo vamos a ver en un rato en detalle, que significa el límite líquido. Este es el límite líquido de la muestra que se sacó a 1,2230. Después tenemos el límite plástico en rojo, perdón, el límite anterior era el límite plástico, este es el límite líquido, el límite en rojo. Y la diferencia entre estos dos límites es lo que se llama índice de plasticidad. El índice de plasticidad es un valor que está íntimamente asociado a la expansividad de la eventual arcilla que haya en el suelo. ¿Se acuerdan? La arcilla expansiva está íntimamente ligado a este valor. Valores más grandes ocasionan más arcillas más expansibles, digamos. Después tenemos acá en verde lo que pasa al tamiz 200. El tamiz 200 es el tamiz muy fino, es el polvo, digamos, de lo que queda de polvo. Y acá tenemos otro dato importante, tal vez el más significativo desde el punto de vista de la fundación, que es el ensayo normal de penetración, que consiste es un ensayo que se hace en el terreno, no en el laboratorio. ¿Se acuerdan de esos caños que íbamos hincando dentro del suelo? Bueno, cada determinada profundidad, de las profundidades que estamos evaluando acá, 0,72, 1,22, se mide la cantidad de golpes que hay que darle al caño con un martillo normalizado. No quiero entrar en detalles, porque si no nos vamos a ir en esos detalles. Pero bueno, a ese caño se lo martilla de una manera reglamentada, con una masa determinada, con una altura determinada, todo normalizado para que el resultado sea normalizado. Y se ve la cantidad de golpes que hay que darle a ese caño para que se hinque una determinada profundidad que no la recuerdo, pero supongamos 30 centímetros. Entonces, a medida que, por ejemplo, para hincar el caño, esa profundidad preestablecida en una excavación a 0,72 del cero, hicieron falta 5 golpes. Es un suelo muy blando. A medida que vamos profundizando, en general los números de golpes van aumentando. Acá tenemos 10 golpes a los 3,22 metros de profundidad. Acá tenemos casi 20 golpes a los 5,22 metros de profundidad. Y bueno, el número de golpes está asociado con la compacidad. Y como dijimos hoy al principio de esta charla, a mayor profundidad, mayor compacidad del suelo y general mayor resistencia. Y esto se ve reflejado acá en esta situación. Acá hay una pequeña inversión de lo que les estoy comentando. En definitiva, la resistencia del suelo que va a ofrecer a nuestra estructura depende un poco del número de suelo, del número de golpes, del ensayo normal de penetración, y de otras características que son la fricción del suelo, la cohesión que vamos a ver ahora,
y de la densidad del material. Pero básicamente ya el número este nos da una idea de la resistencia o no del suelo. O sea, cuando uno que es inquieto va a la obra y están los obreros haciendo ese ensayo, por supuesto que el resultado final se da a las 2 semanas, porque hay que hacer un montón de estudios, el resultado final lo da el experto en suelo, de acuerdo a un montón de cuestiones, pero ya los obreros que avesados y expertos ya nos dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo anduvo el suelo? Y suelo blando, no, buen suelo, ya lo saben por estos datos, a menos de que depende de otras cuestiones, pero se van dando una idea. Acá tenemos el resultado de una parte del estudio de suelos, esto está sacado, es una afirmación sacada de un estudio de suelo, donde por ejemplo nos dice que a menos 2 metros tenemos una tensión admisible de 1,5 kilos por centímetro cuadrado para una base aislada. La base aislada son esa que le mostré en una de las primeras fotos. Fíjense, ¿se acuerdan que yo le hablaba de 1, que podía ser 1, que podía ser 2? Bueno, acá es 1,5 kilos por centímetro cuadrado. A menos 3 metros, 2 kilos, a menos 4, 2 kilos y medio. Fíjense cómo a medida que aumenta la profundidad, obviamente, o no, digo obviamente, pero no siempre es así. A veces, por cuestiones diversas, el suelo no aumenta tanto la resistencia a medida que profundizamos. Pero bueno, en conclusión, tenemos distintas tensiones, distintas alternativas. Nosotros podemos hacer en base a esto lo que queramos. Cuando digo nosotros, somos los arquitectos, los ingenieros, que tengamos que hacer el dimensionado, podemos dimensionar. No tener que ir tan profundo y trabajar con tensiones menores, que nos van a dar bases mayores, o profundizar la excavación para excavaciones más chicas, pero más profundas, buscando los 250. Eso surge de una cuestión de obra, de costos, etcétera, etcétera. Y también nos ofrece una alternativa, por ejemplo acá, de cilindros de fundación o pozos romanos que se le llaman, que por ejemplo dice, si un pozo romano de 90 o un cilindro de fundación de 1 metro, casi o 90 centímetros de diámetro, a 6 metros de profundidad, nos ofrece una tensión admisible de 147. Fíjense, acá cambió las unidades, tonelada por metro cuadrado. Esto es como decir, comparado con los kilos por centímetro cuadrado, esto es 14,7 kilos por centímetro cuadrado, a 6 metros. El funcionamiento del pozo romano no es como el de las bases aisladas, o sea que esto no es tan lineal como yo estoy tratando de plantear, que si a 4 metros subo 2 metros y medio, a 6 metros va a haber 14. Fíjense lo que subió, pero subió no solo por la profundidad, sino por la forma de trabajar del pozo romano o del cilindro de fundación, que trabaja confinado, no como la base aislada que trabaja nada más que la superficie del fondo. Así que si bien el concepto puede ser similar, no es del todo comparable. Pero la novedad es que nos ofrece, lo que yo ya les adelanté, como es un cilindro de 6 metros que va de arriba a abajo, no es como la base que solamente se ensancha en la parte de contacto, nos ofrece esa cohesión que puede tener el suelo de la siguiente manera. Entre el terreno natural y hasta los menos 5 metros, el suelo no es muy cohesivo o ofrece una pequeña resistencia de fuste en toda la superficie de contacto lateral del pilote o del cilindro. En cambio, entre los 5 y los 6 ofrece mucho mayor. Toda ese área en contacto con estos valores de resistencia de fuste, que ustedes después lo van a ver en la práctica, nos da entre la resistencia de punta y la resistencia de fuste una carga para ese pilote o ese cilindro de 160 toneladas, que hay que ver si es la que recibe de la estructura. A veces no basta, se puede agrandar el diámetro o hay que colocar varios cilindros de fundación. Bien, veamos la información rápidamente, algo se las adelanté, del estudio de suelos. Por un lado la descripción, por otro lado la clasificación, el sistema ese que les hablaba, es el sistema unificado de Casagrande, CL, CH, ML, MH, donde C significa arcilla, M, limo, L de baja compresibilidad, o sea, suelos blandos, H de alta compresibilidad, suelos compactos, suelos duros. Entonces, acá tenemos en general un MH. Un MH quiere decir que es un limo, o sea, no es muy fino, no es tan fino como una arcilla, de ahí la baja resistencia de fuste que nos proveía el suelo, y H de alta compresibilidad, un suelo bastante compacto.
Eso es una clasificación de un investigador del tema que era Casagrande. La propiedad del suelo tenemos humedad natural, límite plástico, límite líquido e índice de plasticidad. Estas propiedades índices del suelo, límite líquido, límite plástico, límite de retracción, es la cantidad de agua que hay que agregarle a ese suelo para que alcance justamente lo que se llama el límite líquido, que ahora vamos a hacer una pequeña foto de cómo se determina, pero muy por el aire. El límite plástico es también la cantidad de humedad que hay que darle al suelo seco o al suelo que tenemos para que esté en lo que se llama límite plástico, que es una cierta consistencia, más consistente que el límite líquido, y entre medio de los dos está el estado plástico o el índice de plasticidad. La humedad natural, límite plástico, límite líquido, índice de plasticidad, como les decía yo, la diferencia entre el límite líquido. Veamos un poquito en detalle, sin mucho detalle, perdón, límite plástico, límite líquido y índice de plasticidad. El límite líquido, el de mayor humedad, se determina también con este sistema bastante antiguo, como se ve, donde se pone la mezcla, se hace una inca, una raya en esa mezcla que tiene cierta consistencia, estamos en un límite de humedad alta, y se le da con esta manivela unos golpes, y se cuentan los golpes para que esta hendidura se cierre. O sea, con los golpes el líquido este va a tender a licuarse, digamos, a fluir, y va a terminar cerrándose la cosa. En cambio, el límite plástico es la humedad necesaria. Fíjense que es un suelo con mucho más consistencia que este. Este es algo casi líquido y esto es algo casi sólido. Es la cantidad de humedad que hay que darle a un suelo para poder formar estos rollitos. Como verán, es bastante empírico el ensayo. O sea, el tema es que si el suelo tiene más humedad, ya el cilindro tiende a licuarse, y si tiene menos humedad no se puede formar el cilindro porque es muy sólido. O sea, es una humedad justa que le da una cierta cohesión como para poder formar el cilindro sin que se licúe. Esa es la humedad necesaria para lograr eso. Después tenemos lo que se llama ensayo normal de penetración, como se los comenté recién. Acá tenemos, este es el martillo indirectamente. Esto es un sistema que esta masa está agarrada de este gancho a una determinada altura. Entonces se lo deja caer con una cadena para que no se lastime nadie. Se lo deja caer de golpe. El martillo golpea al caño, el caño intenta hundirse, se lo vuelve a repetir y se ve cuántos golpes hay que darle para que el caño descienda a una determinada distancia. Ahí tenemos la masa. El obrero con este gancho desengancha, el martillo cae. Acá está el sacamuestras que va clavando y va tomando la muestra que hablábamos hoy. Entonces esto se va hundiendo. Acá está, bueno, 45 centímetros tiene el sacamuestra. Y acá está la distancia. Esta masa tiene una cierta altura, entonces cada vez que cae de golpe, golpea y se mide los. ¿Qué más tenemos por acá? La fricción y el corte. La fricción de un suelo es esto. Esto es el ángulo de fricción que nos provee el estudio de suelo. ¿Cuál es el talud natural que formaría un suelo de acuerdo a su granulometría? Esto es una piedra que tirada libremente y por su propia gravedad adopta esta forma. Esta forma se debe justamente a la granulometría que tenga. Según la granulometría va a ser más plana o más puntiaguda, digamos. Y ese ángulo de fricción está muy relacionado con la capacidad de mantener su forma, de su resistencia también, etcétera, etcétera. Y la cohesión es eso que yo les hablaba, esa capacidad que tiene los suelos finos sobre todo, de aportar cierto pegamento para que nuestro pilotín, en este caso esto es un pilotín, es una de las fundaciones que van a ver en las clases sucesivas, no se hunda. Entonces, si este suelo es muy cohesivo, en la superficie de pegamento, entre comillas, por supuesto, con el pilotín, ofrece una cierta resistencia para que el pilotín no se hunde. Si el pilotín no se hunde,
acompañado de la poca resistencia de punta, porque la superficie es muy pequeña, esta viga de fundación no se va a hundir y nuestra casa tampoco se va a hundir. Finalmente, la densidad, que es el peso por la unidad de volumen. La napa freática, bueno, ahí tenemos un problema, ¿ven? Estamos trabajando en una fundación y nos surge el agua, la napa freática está muy cerca, no nos permite seguir con la excavación, no nos permite seguir con la base, tirar el hormigón sin que se nos inunde de agua, entonces hay que hacer algo. Este algo que se llama deprimir la napa freática, que acá se lo ve muy sofisticado y con gráficos. En las obras de pequeña monta, que el albañil, el mismo obrero sabe lo que tiene que hacer. Arquitecto, no me trae una bombita, no me alquila una bombita. Bueno, ponen la bombita dentro del pozo o en un pozo vecino, empieza a sacar agua, el agua empieza a descender por un rato. O sea, yo saco el agua de las proximidades de la excavación o del pozo, de lo que yo estoy haciendo, empieza a surgir, hay que llevársela lejos de nuestro pozo para que no vuelva a entrar, y nos permite trabajar durante un tiempo en este espacio, con barro, por supuesto, pero nos permite trabajar sin agua. Cuando la obra es muy grande, una gran excavación, se alquila o se subcontrata, mejor dicho, un sistema de bombeo, de múltiple bombeo, con varias bombas que mantienen la napa deprimida. Esto se llama depresión de napa. Nosotros ponemos varias bombas alrededor de toda nuestra obra, empezamos a bombear agua y todo lo que está en el medio, estas curvas se van uniendo unas con otras y se genera lo que se llama un espacio seco para poder trabajar y hacer un sótano, por ejemplo, porque si estamos haciendo un sótano, tenemos que, con la napa freática cerca, tenemos que hacer esto. Esto no se puede hacer por uno mismo, en general hay empresas especialistas que se dedican a esto que se llama depresión de la napa. Acá tenemos 2 pozos de bombeo, acá tenemos que hacer nuestra zanja, por ejemplo, o nuestro sótano, o lo que sea. Entonces, 2 perforaciones, 2 bombeos simultáneos, la napa se deprime acá y en el medio termina así. Entonces, generamos un espacio seco donde poder trabajar. Hablemos un poquito de lo que les adelanté de las arcillas expansivas. Las arcillas expansivas son capaces de causar esto, una gran presión de abajo hacia arriba, vencer la resistencia de nuestra viga de fundación y provocar fisuras en este caso paredes. Esto es una foto demasiado alevosa, si se quiere, extrema. No quiero tampoco aliviarles en las precauciones a tomar, pero sí es mucho más grave en los pisos. Los pisos no tienen viga de fundación, en general los pisos de las pequeñas viviendas no son losas, sino son contrapisos sin armadura, entonces una pequeña presión del suelo de abajo hacia arriba genera tendencias a explotar el suelo y a rompernos nuestras baldosas, a aparecer fisuras. ¿Qué precauciones aconseja? Estas precauciones generalmente vienen acompañadas en el estudio del suelo. La más obvia, si se quiere, es reemplazar parte del manto arcilloso expansivo por un suelo normal o cascote suelto. ¿Por qué cascote suelto? Porque el cascote suelto actúa como una esponja que si queda el suelo expansivo debajo del cascote, cuando el suelo se expande, el suelo siempre tenga presente que se expande si cambia el tenor de humedad. Si el suelo se expande, se va a expandir y como el cascote suelto es medio esponjoso, elástico, absorbe, se comprime, lo que le permita su estado suelto y absorbe esa expansión. Esa es un poco la idea. Colocar debajo de las vigas de fundación cascote suelto nuevamente o plancha de telgopor. La plancha de telgopor también es un material, acá se ve, esta es una obra típica de nuestra zona, digamos, donde ya prácticamente es automático que uno pone telgopor debajo de las vigas de fundación para que si la arcilla que está por acá abajo quiere expandirse, lo primero que hace es comprimir el telgopor. El telgopor es altamente compresible, con lo cual debería alcanzar para no transmitir la fuerza que está así queriendo hacer la arcilla expansiva hacia nuestra viga de fundación.
armar superiormente las vigas de fundación para absorber eventuales momentos negativos producidos por la fuerza del suelo hacia arriba. Bueno, esto ustedes ya sí, esto lo entienden, esto lo puedo desglosar tranquilamente porque se han visto ustedes de dónde va la armadura en una viga y en particular en una viga de fundación. En general, las vigas de fundación están concebidas para resistir fuerzas gravitatorias de arriba hacia abajo. Esas fuerzas gravitatorias tienden a traccionar las fibras inferiores de la viga de fundación, entonces conceptualmente las vigas de fundación deberían estar armadas solamente en su parte inferior, porque ahí están donde se producen las tracciones. Eso de las cargas gravitatorias de arriba hacia abajo. Como les dije recién, las arcillas expansivas trabajan de abajo hacia arriba, tienden a flexionar la viga hacia arriba, contra natura, si se quiere, y entonces las fibras traccionadas son las superiores, entonces las vigas de fundación se las arma generalmente superior e inferiormente. Construir una vereda perimetral alrededor de la edificación para disminuir la posibilidad de ingreso de la humedad debajo de la estructura, que, insisto, si no hay humedad o cambios de humedad, la arcilla expansiva no trabaja. Y ojo, que la arcilla expansiva trabaja al revés a veces, es decir, cuando uno llega, el suelo está húmedo, inundado. Esa es otra de las recomendaciones, a veces los sueleros inundar para que no pueda haber más humedad que la que ya tiene. Pero a veces lo que pasa, ocurren cosas al revés. Si partimos de un suelo una arcilla expansiva prehumedecida o muy humedecida, cuando se seque, si alguna vez se seca en un periodo que los hay en nuestro país de mucha seca, la seca produce el efecto contrario, es decir, por supuesto, no presiones hacia arriba, pero sí disminución de tamaño hacia abajo y quedan huecos que a veces los suelos, sobre todo los pisos, tienden a hundirse. Finalmente, para terminar con este tema de arcillas expansivas, aquí les agrego esto es una extracción de un informe de suelos, de acá de la zona, de La Plata, de alrededores, mejor dicho, donde el suelero nos habla justamente de suelos activos, ellos tienen ese nombre más técnico para las arcillas expansivas. Dice, lo leo rápidamente o evito algunas cosas. Atendiendo que se ha detectado en la parte superior de la estratigrafía suelos con una plasticidad elevada, arcillas expansivas, que nos están indicando que podría retarse el sedimento, que podría modificar sensiblemente su volumen frente a la posibilidad de cambiar su humedad relativa, suelos expansivos. Damos a continuación una serie de consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta a fin de mitigar los daños que estos suelos puedan provocar sobre la estructura de la edificación. Para el apoyo de las paredes de los cerramientos exteriores e interiores se debe efectuar viga de revestimiento doblemente armada, ya lo mencionamos recién, que las vinculen a las bases o pilotines. Para el hormigonado de estas vigas aconsejamos colocar en la parte inferior una plancha de 2 pulgadas de telgopor, ya lo comentamos. Al fin de reducir al mínimo los posibles movimientos de los pisos interiores, se aconseja la construcción de veredas perimetrales de no menos de 1,5 metros de ancho de su borde extremo reforzado con un cordón de hormigón que penetre unos 10 centímetros por debajo del contrapiso, eso para evitar la posible propagación del agua dentro del coso, y alejar del edificio todo árbol o arbusto que necesite más agua para su desarrollo. Es importante destacar que la vereda perimetral debe ser ejecutada al mismo tiempo que que se vaya ejecutando la fundación. Bueno, etcétera, etcétera, pero bueno, un poco quería mostrarles cómo es las condiciones, digamos, las exigencias reales de un estudio de suelo respecto a este tema. Veamos un poquito el tema de empuje de suelos. Hasta ahora venimos hablando de la resistencia del suelo, ahora cómo empuja el suelo a nuestra estructura. Ahí tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos realizar una excavación en un suelo arenoso, nos encontramos con esto. La arena no tiene nada de cohesión, tiende a formar el talud propio de su ángulo de fricción, ese que veíamos en el estudio de suelo, y nosotros no podemos hacer algo con forma de pileta normal, rectangular o prismática. Y no podemos hacer una base porque el suelo se nos desmorona. El suelo arenoso tiene esa característica y hay que hacer algo para sostenerlo, si no, no podemos. En cambio, los suelos cohesivos permiten esto, realizar taludes perfectamente verticales, no infinitamente profundos. Cada suelo tiene su capacidad. Perdón, imagínense una roca.
La roca, sí, una roca nosotros podemos dinamitarla, romperla y va a mantener seguramente su forma sin desmoronarse, hasta una profundidad muy, muy grande. Los suelos arcillosos con gran cohesión permiten realizar hasta determinada altura, que nos lo informa el estudio de suelos, si es necesario, porque nosotros vamos a tener grandes profundidades, y si no, qué precauciones tenemos que tomar. Y si no tomamos precauciones, ocurre esto. Se estaba realizando una excavación, esta excavación no contempló la máxima profundidad que se podía excavar sin que el suelo por su propio peso se desmoronara, y ocurre en esto. Sobre todo, esto por un lado, y todas estas circunstancias se ven eh, acrecentadas o complicadas con la humedad de las lluvias. Si ocurren grandes lluvias en el momento que nosotros tenemos abierto esto sin ningún tipo de protección o contención, el suelo pasa de tener una característica a otra peor en este sentido, y ocurren lo que ocurre. Y estas obras, los arquitectos están legalmente habilitados para realizarlas. Y estas clases que nosotros intentamos, algunos cursos de posgrado que realizamos, están orientadas justamente a eso, que más allá de la cuestión legal, en la cual están habilitados para hacerlo, tengan la habilitación técnica para realizarlo. Algunas nociones de empuje. El suelo, si esta supongamos sea la pantalla que nosotros tenemos que construir para que el suelo no se nos caiga, el suelo empuja de esta forma, es decir, a medida que es como el agua, nada más que a diferencia del agua, el peso específico no es 1000, sino es el peso específico del suelo, empuja mucho más que el agua. Y sobre todo si no tiene cohesión. Si tiene cohesión, parte de su querer empujar se sostiene consigo mismo. Esta es una típica curva o diagrama de tensiones de un suelo empujando. Y con este diagrama, que esto no es ni más ni menos que una fuerza, que en lugar de ser de arriba hacia abajo, como estamos acostumbrados nosotros, es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y con esta forma triangular. El suelo entonces empuja de esta manera. El peso específico del suelo, lo que pesa por cada metro cúbico, por la altura, a mayor altura empuja más porque tiene todo el peso de arriba, por un coeficiente casero que depende del tipo de suelo. O sea, esto no es uno, sino depende. Suelos más cohesivos empujan menos, suelos más arenosos. Empuje activo y pasivo. A la vez tenemos dos tipos de empuje. El empuje pasivo es cuando el suelo, perdón, la pantalla empuja al suelo. Acá tenemos una pantalla que está clavada dentro del suelo. De acá para acá el suelo empuja la pantalla porque acá yo no tengo nada que lo sostenga. Entonces este es el empuje activo, el más común, en el que el suelo empuja la pantalla. Y a la vez el suelo también en este caso está más en la parte inferior, donde hay suelo contra suelo, hay un empuje pasivo del suelo que quiere empujar al propio suelo. Esa es la diferencia y se estudian de distintas maneras. Acá tenemos diagramas de empujes para distintos tipos de suelos. Los suelos compactos, esos que son capaces de mantener su altura, empujan, pero no de una manera triangular, sino empujan de esta manera trapezoidal. Las arcillas y limos de esta manera, arcillas blandas de esta manera, arenas de esta manera, arenas y arcillas de esta manera. Bueno, cada uno tiene su forma. Acá hay unas formulitas que son a revisar, digamos, pero bueno, para que sepan de qué manera, si nosotros tenemos que dimensionar un tabique, ese tabique que tenemos que poner para sostener el suelo tiene que tener una armadura, tiene que tener un espesor, hay que calcularlo porque se quiere flexionar, entonces hay que conocer la fuerza. Y para conocer las fuerzas, en base al tipo de suelos podemos tener una idea, y si no, el suelero nos da, si sabe que vamos a hacer un tabique, nos da el diagrama de tensiones que nos va a producir nuestro suelo sobre nosotros. Está la importancia de lo que se denomina la altura crítica, que también lo provee el estudio de suelo si nosotros lo requerimos, que la altura crítica es la altura máxima que puede tener un suelo sin desmoronarse. Ojo, que la altura crítica depende, como les decía yo, de las condiciones de humedad. Si hay lluvia, esto se puede agravar. Esta altura crítica depende de esta cuña. Cuando nosotros empezamos a excavar, acá se empieza a producir una cuña a una cierta distancia. Esa cuña llega un momento
que se agranda a una altura que se va agrandando y hace que este peso no pueda ser sostenido por el resbalamiento y por el diagrama de el ángulo de fricción del suelo, y esto tiende a deslizarse. La altura crítica viene dada por una fórmula, 267, de la cohesión, el peso específico, el ángulo de fricción interna, que son todas características que surgen del estudio de suelos y que el estudio de suelos nos va a dar, bueno, ustedes más de 3 metros no escabe porque se le va a caer al día siguiente. Bueno, para ir terminando, veamos algunas imágenes de los efectos que produce esta cuña de rotura y las sobrecargas que pueden haber sobre nuestro terreno, amén de que el propio suelo quiera desmoronarse. Acá tenemos una imagen de un camino que se desmoronó y la típica cuña, digamos, o sea, el talud este que se había formado acá, o la altura esta, tal vez seguramente incrementado por efectos del clima y la lluvia, etcétera, etcétera, provocó que la fricción que se producía, que sostenía a este terreno para que no se caiga, no alcanzó para sostener el peso propio de toda esta masa de suelo y esto se desbarrancó. En el caso que tengamos una sobrecarga, que es bastante común, o sea, si nosotros estamos haciendo una excavación urbana, en general del lado vecino tenemos una casa, un edificio, algo que puede estar cargando, un camión. Entonces, eso tiende a qué? A incrementar el peso de esta masa de suelo, que es la que se quiere desbarrancar. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga que incide sobre este suelo y este suelo es el que se nos va a querer derrumbar, hay que agregarle a las fórmulas anteriores el efecto de la carga 1.33 de Q. Fíjense acá otra imagen, esta ya tiene la incidencia de la carga, se nota que acá había un pedazo de casa que pesaba sobre este suelo, o sea que este terreno se desmoronó, bueno, por un lado porque estaría superada la altura crítica de por sí y aparte agravada por el peso de todo el material que había encima de ese peso. Bueno, con esto terminamos, espero haberles sido útil. Insisto, esto más que una clase, intento hacer una charla. Fíjense que esto duró 1 hora 10. En 1 hora 10 hemos resumido conceptos que insisto, se requerían varias clases, que bueno, no las tenemos porque esto no está programado. De todas maneras, bueno, todo esto se va a afianzar con el trabajo práctico, un cuestionario y algunas cuestiones que pueden reforzar estos conocimientos. Insisto que el conocimiento más profundo requiere de su investigación, de sus bibliografías, de su interés sobre todo en querer aprender. Así que, y como siempre decimos, para tratar de asustarlos, si se quiere, ustedes están legalmente habilitados para hacer excavaciones de todas las profundidades que quieran, pero creemos que no alcanza la facultad, como tampoco le alcanzan los ingenieros, todo requiere experiencia y profundización para tener las capacidades técnicas de hacerlo, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima.